El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana celebramos ya Jueves Santo, ya celebramos la última cena y con él la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, lo que es todo este rito también de lavatorio de pies. Y hoy es esa preparación, pero esa preparación que aquí sale de forma doble. Va saliendo la preparación a esa cena, a la cena pascual anticipada que hace Jesús, y la preparación a la Pascua, que es también la preparación a su muerte, y eso es también la traición de Judas, que es lo que llevará efectivamente a la muerte. No en el sentido de que muera porque Judas lo traiciona, en el sentido del sentido propio de la muerte de Cristo, ¿no? Ahí muere por todos los hombres, y si no fuera porque así expía los pecados de todos los hombres, Jesús se hubiera librado de esa muerte. Pero es una muerte providencial en todo el sentido fuerte de la palabra. Es Dios que lo va llevando hasta eso. Y aquí viene uno de los problemas de mucha gente. Bueno, es que Judas tenía que hacerlo porque estaba profetizado. Judas, pobrecito, no tiene ninguna culpa. No, ya lo creo que tiene culpa. El que hace el mal tiene culpa. Lo dice muy bien Jesús en este Evangelio. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Yo creo que no hay ninguna condena más grande en todo el Evangelio que esta. A nadie se dice eso. En toda la Escritura que yo recuerdo es la única vez que se dice, bueno, si Job lo dice de sí mismo, más me valdría no haber nacido o haber sido abortado en el seno de mi madre, si lo dice Job, pero al menos en Jesús es la única vez que lo dice de alguien. Más le valdría no haber nacido. En la mentalidad oriental está clarísimo qué quiere decir eso. Es la condenación eterna. Un hombre que más le vale no haber nacido es porque no se salvará. Aquí muchos pseudoteólogos discuten. Los teólogos ni se meten en eso. Los falsos teólogos se meten mucho. No puede ser la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios salva a todo el mundo. No sé lo que pasará con Judas. Toda la apariencia es que está condenado y bien condenado. Y así parece decírnoslo bien el Evangelio. Pero lo que no podemos dudar para nada, y eso es revelación de todos los siglos, desde el principio hasta nosotros, es la realidad del infierno, la realidad de la condenación eterna,
y no porque Dios quiera la condenación absolutamente de nadie, sino por los hechos de los hombres. Son tantas y tantas y tantas las parábolas que nos hablan de ello, de aquellos que llaman a la puerta y el Señor no abre. Y no abre a vosotros que habéis hecho el mal, pero si estábamos contigo en las plazas, pero si te habíamos escuchado, si éramos de los tuyos, en verdad no os conozco, vosotros que obráis el mal. Al que hace el mal de verdad, aquel que pasa de Dios, pasa de la verdad, pasa del bien, vive en el puro egoísmo, ¿cómo Dios le puede salvar si no se deja convertir al bien y a la verdad? Es el problema inmenso de nuestro tiempo. Todos aquellos que se consideran buenos, como Judas. ¿Qué pensáis que era mala gente Judas? Era un apóstol. Era uno de los 12. Hombre, se aprovechaba del dinero. Pero bueno, ¿qué es el dinero? Es poca cosa. Con todo el bien que hemos hecho, que me quede una parte de eso. ¿Qué mal hay? Y Jesús tiene tanto poder que aunque yo lo venda por 30 monedas es solo para hacer más caja, porque Él se salvará de eso y así tendremos más dinero. ¿Qué problema hay con todo eso? Eso es que no habéis estudiado lo que es el capital y el capitalismo y todo esto. Está muy bien poder sacar dinero de esta forma, lo necesitamos para la causa, aunque después me lo quede yo, no pasa nada. Es el mal en raíz pura, es en el fondo pasar de lo que Cristo enseña, pasar de Él, que es el Hijo de Dios. De ahí viene el infierno. Es la imposibilidad del hombre que no quiere la conversión porque pasa de Dios, pasa del bien, pasa de la verdad. Y eso hemos de estar muy atentos porque Jesús lo critica esto de muchísimos fariseos y nosotros tenemos siempre esa posibilidad de ser de esos fariseos, que nos transformemos en ellos, en gente de apariencias, pero no de realidad. Y el segundo punto de hoy, vamos a preparar la Pascua. Dice el Maestro, dice, id a la ciudad, a casa de vosotros, de quien vosotros sabéis, y decidle, el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. La casa de tal, bueno, la tradición nos dirá que es la casa de los padres de Marcos, del evangelista, del que llaman en algunos sitios Juan Marcos. Y ese Juan Marcos sería aquel que, siendo un jovencito, sigue a los apóstoles y a Jesús hasta el monte de los olivos, aquel que escapa cuando vienen los soldados y pierde ahí, se queda medio desnudo. Todos dicen, los exegetas, que es él y que viene de esta casa y que sería la casa de Marcos. Y de ahí viene toda esa tradición muy antigua del cáliz de Cristo, es el cáliz de la casa de Marcos. Marcos, que será colaborador de San Pedro y que según la tradición le habría regalado a Pedro ese cáliz de Cristo, que es el cáliz de la familia de Marcos, el que usaban para la Pascua. Preparan todo en esa casa, una casa prestada, pero de aquellos que son seguidores de Jesús. Durante los primeros siglos así se hacía. No existían todavía las iglesias, se fueron haciendo a partir del siglo III, aunque todavía, sobre todo la segunda mitad del siglo III, y en el siglo IV ya se hacen las grandes iglesias. Pero primero era la domus, o sea, la casa particular, que era domus ecclesia, la casa iglesia, que era cada familia. Allí se decía la misa en las casas de la familia, las familias que tuviesen casa más grande para hospedar a todos. Y allí se preparaba la Pascua. Aquí la prepararemos como la casa familiar de todos los feligreses para celebrar el gran misterio de muerte y resurrección que es nuestra salvación.